Damos inicio a todo esto, mis amigos, porque informe señala nexos del gobierno venezolano con el narcotráfico, con epicentro en el Catatumbo. Se trata de una investigación que dejaría en evidencia la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el cartel de los soles. Así como lo están escuchando, una investigación periodística realizada por un medio de comunicación, el Miami Herald, el portal venezolano Armando Info y el OCGRP, evidenció una investigación realizada por algunos medios de comunicación, evidenciaron que el gobierno de Venezuela se habría financiado del narcotráfico en medio de la crisis económica que vive esa nación. Según estas revelaciones, en la red de tráfico de cocaína estarían implicados miembros del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y de las Fuerzas Armadas. Esta investigación, llamada Narcofiles, el nuevo orden criminal, surgió de una filtración de documentos de autoridades colombianas a más de 30 medios de comunicación a nivel mundial, de entrevista con exfuncionarios del chavismo, agentes de la DEA, Administración del Control de Drogas en español, y exmiembros de la operación criminal. En ese sentido, los documentos revisados por los periodistas mostrarían que sectores militares de Venezuela estarían asociados con las guerrillas colombianas para realizar operaciones de narcotráfico. Según reseña el Miami Herald, Venezuela es actualmente un importante puente en las exportaciones mundiales del narcotráfico y señala que desde ese país salen entre 250 y 350 toneladas métricas al año, con un valor en la calle de entre 6.250 millones de dólares y un 8.750 millones. Además, el informe expresa que estos hechos complican las relaciones diplomáticas con Venezuela ante la duda sobre si el entablar el diálogo con el régimen uno lo está haciendo con revolucionarios que en ocasiones incursionan en el narcotráfico o con capos de la droga que se han apoderado de todo un país. Los documentos de la Fiscalía General de la Nación señalan al cartel de los soles como de ser una amenaza activa, al igual que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación y la banda venezolana conocida como el Tren de Aragua. Asimismo, que los soles tenían presencia en los departamentos del Bichada, Guainía y Arauca, que son fronteras con Venezuela. Por otro lado, documentos secretos del ejército indican que la plataforma ilegal es utilizada para el contrabando, el tráfico de armas y la producción de estupefacientes para distribuirlos desde Venezuela a otras regiones del mundo. Así las cosas, la investigación reseña que la región del Catatumbo, norte de Santander, Colombia, es el epicentro de esa red ilegal del narcotráfico, una zona en la que, según la DEA, han aumentado los cultivos de hoja de coca. Cada hectárea de hojas de coca cosechada tiene un rendimiento promedio de 7.9 kilogramos de cocaína en polvo, según cifras proporcionadas por un informe sobre Colombia que acaba de publicar la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Habría relatado la investigación. Algunas de las cabezas del gobierno venezolano que estarían involucrados con el cartel de los soles, llamado así por la insignia que llevan los generales de ese país, son el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el diputado Diosdado Cabello, el ex vicepresidente Tarek El Aissami, el ministro de Interior Ernesto Reverol y el ex jefe de inteligencia militar Hugo El Pollo Carvajal y el general Cliver Alcalá. No hay duda de que están directamente involucrados, habría aseverado el ex agente de la DEA sobre estos personajes. Finalmente, el extenso reportaje deja abierto el debate sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y sobre las acciones que deben tomarse para enfrentar el flagelo del narcotráfico internacional. Mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de última hora. Continuamos con más información. De Maduro a Estados Unidos, levantar sanciones sin chantajes y condiciones. Los ojos están puestos en los pasos que dé Venezuela para garantizar unas presidenciales democráticas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este lunes al gobierno de Estados Unidos que levante completamente y sin condiciones de ningún tipo las sanciones impuestas sobre la economía del país caribeño, varias de ellas aliviadas recientemente. Tenemos que apretar la marcha, levantar la voz y con toda la fuerza de un país exigir que los Estados Unidos de Norteamérica levanten completamente y de manera permanente todas las sanciones sobre la economía, sobre la sociedad y sobre Venezuela, dijo el mandatario durante un encuentro con miembros del Poder Legislativo. Este levantamiento, prosiguió, debe ser sin condicionamientos y sin chantajes. No aceptamos condiciones de ningún tipo, ni chantaje ninguno, ni hoy ni nunca hemos aceptado ni aceptaremos amenazas, habría remarcado el mandatario venezolano. Maduro, quien se refirió al levantamiento de las varias sanciones anunciadas en el mes de octubre por Estados Unidos y aseveró que no se ha levantado ni una sanción sobre la economía venezolana y que lo que hizo Washington entonces fue sacar unas licencias. El levantamiento de sanciones por 6 meses anunciado por Estados Unidos se dio como respuesta al acuerdo entre el chavismo y la oposición sobre garantías electorales para las presidenciales del 2024 que incluyen la observación internacional. La continuación del levantamiento temporal dependerá de los pasos que dé Venezuela para garantizar unas presidenciales con garantías, según los términos de Estados Unidos, que fijó a abril como fecha
fuerza para el fin de este alivio. Sin embargo, expertos consultados por un medio de comunicación no descartan que Estados Unidos lo extienda ante factores como la necesidad de petróleo, cuyas mayores reservas están en Venezuela, el conflicto geopolítico y los recientes acuerdos suscritos por la estatal PDVSA con empresas energéticas internacionales y la deuda que Venezuela aún tiene con algunas petroleras que pueden llegar a pagar con crudo. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Y continúan las fuertes declaraciones de Nicolás Maduro luego de las advertencias de Estados Unidos. El mandatario venezolano Nicolás Maduro declaró que en el 2024 se llevarán a cabo elecciones presidenciales en su país, con o sin sanciones. Gringos, vamos a elecciones, dijo el mandatario en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de tomar medidas si no se cumple lo acordado en Barbados en octubre pasado entre el actual gobierno y los partidos de la oposición. El próximo año habrán elecciones presidenciales. Ahí está en la Constitución. Como siempre, se cumplirá de manera impecable. Con sanciones o sin sanciones, vamos a elecciones, declaró Nicolás Maduro el día martes. Durante el segundo semestre del próximo año, en Venezuela se celebrarán los comicios para elegir el ciudadano que ocupará el cargo de presidente para el periodo del 2025-2031. En el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional de Alcaldes, de gobernadores. Adelantó Nicolás Maduro, quien aseguró que los derechos del electorado serán respetados. Cada quien saldrá con su candidato a votar. Felicidades para todos, garantías totales para todos. En octubre pasado, representantes del gobierno de Maduro y de la oposición se reunieron en Bridgetown, Barbados, en donde firmaron un acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos y el acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales para la nación. Dichos documentos establecen que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Asimismo, desde entonces, Estados Unidos suspendió varias sanciones impuestas a Venezuela, como las del petróleo y el gas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dijo que si no se cumple lo pactado, se liberará a los presos políticos estadounidenses y se restaurarán los derechos electorales a la líder opositora María Corina Machado. Podría reconsiderar su decisión, mis amigos. Crece cada vez más la tensión en el país de Venezuela con el país estadounidense, señores. Vamos a ver dónde va a parar toda esta situación. ¿Será que Nicolás Maduro acepta la habilitación de María Corina Machado, su mayor contendiente, señores? Vamos a ver qué pasa, porque aquí el régimen está asustado por lo que puede llegar a suceder con respecto a la elección presidencial de María Corina Machado, quien lo puede llegar a sacar del poder. Así de claro, señores, porque así está confirmado. Vamos a ver qué va a pasar. Continuamos con más noticias. Pero mis amigos, y continuando con más noticias de última hora, pese a las promesas de no agresión, Maduro volvió a amenazar a Guyana por el reclamo sobre el Esequibo. El mandatario habría dicho que obligó al gobierno de Georgetown a mantener una reunión posterior sin referendo y agregó: somos pacifistas, pero sabemos defender lo nuestro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que su país obligó a Guyana a dialogar sobre la disputa que ambas naciones sostienen por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados a punta de votos, luego de que se celebrara el pasado 3 de noviembre el referendo unilateral en el que venezolanos aprobaron hacerse por el control del área. En una reunión con miembros de la Asamblea Nacional, el Parlamento mandatario afirmó que el diálogo binacional que tuvo lugar en San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre, cuando él y su homólogo de Guyana, Irfan Ali, se comprometieron a no amenazarse mutuamente, fue consecuencia de la consulta pública promovida en Venezuela. El referendo nos permitió tener una fortaleza muy grande y sobre la base de esa fortaleza lograr así un gran acuerdo, el acuerdo de Argile, y obligar al acuerdo de Guyana a sentarse cara a cara como se negaba. La Unión Europea renovó las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por 6 meses. Crece la tensión en el país venezolano, señores, porque la decisión es excepcional, ya que un semestre no es un periodo habitual para la aplicación de este tipo de medidas por parte del bloque. Castigan el deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. El Consejo de la Unión Europea anunció este lunes haber renovado las sanciones del bloque a Venezuela, pero en vez de hacerlo por periodo de un año, decidió limitarlas a un semestre hasta mayo del 2024. En un comunicado, el Consejo informó que decidió excepcionalmente extender sus medidas restrictivas por solamente 6 meses en vez de por un año, hasta el 14 de mayo del 2024. Las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela fueron implementadas en el 2017 ante el deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Sin embargo, el régimen y la oposición venezolana acordaron en octubre la realización de elecciones presidenciales en el 2024 con la presencia de observadores internacionales. En la nota divulgada este martes, el Consejo aplaudió el acuerdo entre gobierno y oposición y añadió que representa un paso positivo y necesario en la continuidad de un diálogo hacia la restauración de la democracia. Así, la decisión de extender las
las sanciones por un semestre en vez de un año ocurrió en este contexto y en el marco de la revisión anual de las medidas restrictivas. El Consejo de la Unión Europea está dispuesto a tomar medidas y considerar la flexibilización o la renovación de las medidas restrictivas en función de la evolución de la situación y de la aplicación de este acuerdo político, habría acotado este comunicado. El acuerdo sellado entre el régimen y la oposición de Venezuela propone que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo el cronograma constitucional. Las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela incluyen un embargo de armas y equipos de represión, además de un veto al visado a 54 ciudadanos, así como el congelamiento de eventuales activos que poseen en Europa. Entre tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa afirmó que en Venezuela, igual que por muchos años, se mantiene el constante y sistemático régimen de censura que genera autocensura entre los medios independientes, según un informe preliminar de la CIP, que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de la Libertad de Prensa en Asamblea General del país caribeño. Al menos 2 emisoras salen del aire cada mes por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATE, a cuyo criterio discrecional están sujetos medios televisivos y radiales. Señala que CONATEL también siguió censurando espacios de los medios impresos independientes que se vieron obligados a migrar a plataformas web, donde también se registran bloqueos. Los periodistas se ven asediados por el régimen, son acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncias irregulares y corrupción, habría aseverado la ACIP. El documento recoge algunas violaciones a la libertad de prensa que han tenido lugar en lo que va desde el 2023 y cita un informe del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS de Venezuela, en el que se reveló que entre mayo y agosto de este año se registraron 117 violaciones a la libertad de expresión que afectaron a 68 trabajadores de la prensa. Como aspecto positivo, la CIP destacó la liberación del periodista Ronald Carreño, detenido desde octubre del 2020 y excarcelado el pasado 18 de octubre como parte de una nueva negociación entre el chavismo y la oposición. Mis amigos, estas son las noticias internacionales de Venezuela, estas son las noticias del momento. Mis amigos, como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao.